de hablar de la evolución que ha ido teniendo el modelo de Rayado y de hablar también de nombres propios, cómo el club se fue evolucionando en la búsqueda de un modelo más diversificado. Anteriormente todo el talento estaba orientado al primer equipo. Actualmente el modelo evolucionó y no solo abastece jugadores del primer equipo, sino que además busca ciertos esquemas de clubes con clubes convenidos, como en el caso de Atlas, Jaciel, como en el caso de El Plátano, León, como en el caso de Gustavo, Pachuca, como en el caso de Zapata, Juárez. Es decir, hay una evolución en el enfoque hacia el desarrollo del talento. No solo buscamos desarrollarlos en el primer equipo, sino también desarrollarlos fuera de la estructura del Club de Fútbol Monterrey. Eso nos permite tener una mayor cantidad de producción de jugadores, porque si bien anteriormente nada más veíamos el jugador que aparecía en el primer equipo de Rayados, hoy lo vamos a ver también que puedan aparecer en otros clubes, y esa evolución marca un hecho muy importante para las fuerzas básicas, que no solo abastecemos de talento al primer equipo, sino también a otros clubes interesados del fútbol mexicano. No, definitivamente fuerzas básicas y el primer equipo están conectados en un modelo de juego, especialmente la categoría sub-23, que es la más cercana. Entonces, pudiéramos dividir en tres el desarrollo del modelo de juego. Una etapa de iniciación de 9, 10, 11 y 12 años, donde no existe el modelo completamente alineado, porque lo que buscamos ahí es desarrollar un jugador en distintas posiciones. No hacemos 11 contra 11, entonces ya desde el planteamiento del fútbol 9 contra 9 o del fútbol 7 contra 7 en edades muy tempranas no te permite alinearlo completamente al primer equipo, pero sí en el estilo, en el protagonismo por el balón, en la fase ofensiva del juego, darle mucha importancia al ataque construido a través del balón. También después de esa etapa, que es de iniciación, viene la etapa de desarrollo, 13 años, 14, 15, 16, 17 y 18. Ya pasando los 17, 18 años, entramos a otra etapa, que es la competitiva. Entonces, todo lo que está por arriba de la etapa de desarrollo, la etapa competitiva, tiene un espejo de lo que hace en el primer equipo. Pero las otras etapas van manteniendo el estilo, pero tal vez en las formaciones hay ciertos aspectos que cambian. Como te decía anteriormente, en la iniciación pues se juega 7 contra 7 o 9 contra 9, entonces definitivamente hay algunas variantes que adaptar, ¿no? Definitivamente, ese es cuando hablaba anteriormente del estilo, me refería a eso exactamente, o sea, que nuestros equipos sean protagonistas en la presión del balón, en la fase del ataque construido, en toda la fase elaborada del juego. Le damos mucha prioridad al juego construido, posesiones más vales largas, presiones altas, si no se puede recuperar la pelota en el campo del rival para volver a desarrollar el ataque construido, me repliego a una fase intermedia. Si no puedo recuperar el balón en una fase intermedia, me repliego a una fase baja, un bloque bajo. Es decir, tratar de tener una forma en cómo queremos e interpretamos el juego, ¿no? Yo creo que ha sido muy positivo. Realmente hoy vemos muchos jugadores integrados al plantel del primer equipo que vienen de la formación, de la estructura de fuerzas básicas, que se están abriendo un espacio en el primer equipo. Entonces, desde esa perspectiva, hemos podido consolidar jugadores hechos en la cantera fuera del club. Hemos consolidado jugadores dentro de la cantera. Hemos logrado quedar campeón en 3 categorías, de tal manera que hay indicadores muy claros, y seguramente más adelante vamos a hablar de la cantidad de seleccionados que tenemos.
Es decir, estos indicadores son contundentes a la hora de analizar el rol de la cantera, porque si no entramos a detalles, clubes con modelos desarrolladores, formadores como Grupo Orlegui, hoy voltea la cantera del Rayado y se lleva a Jaciel. Grupos de formación de talento natos como Pachuca, Grupo Pachuca, pues voltea y se lleva a Gustavo, León se lleva el Plátano. Entonces, esos indicadores, la cantidad de seleccionados que tenemos, la cantidad, ustedes han visto la cantidad de jugadores que van participando también en el primer equipo, en la League Cup, hemos visto otros que ha tocado reemplazar, como el caso de Ali, el regreso de Parra, Jonathan, y ahí viene Maque, y vienen muchos más, definitivamente, que son indicadores que habla de que hay un proceso de calidad en la cantera de Rayado y que es contundente a la hora de interpretar esos resultados. Bajo esa lógica, pues la respuesta nuestra con respecto a la sub-23 es muy positiva porque nos permite desarrollar un jugador en un entorno altamente competitivo. Es decir, que un chavo sub-18, sub-19, sub-20 pueda competir en un entorno sub-23 o de expansión, son elementos muy importantes que enriquecen el proceso de formación. La competencia junto con el entrenamiento son los dos elementos importantes a la hora de desarrollar un jugador. Entonces, si uno de esos elementos le crea una dificultad mayor al jugador, como este tipo de experiencias que jueguen en categorías superiores, pues son bienvenidas. Claro que en nuestra mirada, en nuestro enfoque al proyecto debe haber también ciertos elementos que compensen los momentos críticos de un partido, que compensen el manejo del vestidor, que compensen otro tipo de variables que tal vez el joven en ese momento no las alcanza a leer, pero que es importante en ese entorno, ese feedback que recibe el jugador joven del entorno que tal vez pueda tener más años. Entonces, siempre que buscamos poner un techo superior, también tenemos que considerar rodearlos de 2 o 3 jugadores que puedan ser referencias para ello a la hora del manejo de ciertas dificultades que presenta el juego. Esto medular en el proceso formativo, que es todo el tema de las redes sociales. Es una discusión permanente aquí en esta mesa, sí, el enfoque, pero definitivamente no podemos alejar la mirada de la realidad social. Es decir, las redes sociales son hoy un elemento muy importante de comunicación en el entorno social y como consecuencia en el fútbol y como consecuencia en el jugador. Entonces, pretender desconectar completamente eso sería un error. Más bien hay que cambiar los lentes y buscar la graduación correcta para ir acercándonos y alejándonos en el momento en el que tengamos que dar ciertas indicaciones o tomar ciertas decisiones. Pero es importante tener los mismos lentes a la hora de ver la problemática, porque uno muchas veces lo ve desde otra perspectiva y dice, pues no, ya no, o se toman ciertas decisiones restrictivas cuando lo que estás provocando en el interior es justamente una necesidad mayor. Entonces, ese acercamiento, por eso te doy el ejemplo de los lentes, que a mí siempre me gusta usar, porque uno tiene distintos lentes a la hora de ver el problema, ¿sí? Y esa diversidad hace que cada uno puede verlo desde otra perspectiva. Entonces, cuando te toca tomar una decisión desde la institución, con la realidad social de todos los medios, con el momento y el lugar que ocupa el jugador, hay que ser muy cuidadoso, y la conclusión a la que siempre, cuando retamos estos conceptos, a la que siempre llegamos es que debemos de ponernos los lentes con que la realidad de hoy está viendo el problema, ¿sí? Y no alejarnos y restringir el acceso de las redes sociales o poner ciertos lineamientos, porque al final
vamos a conseguir el proceso negativo. Te digo esto porque con los años pues uno también va aprendiendo de muchas cosas y tal vez de muchos errores que cometemos en el camino. Y por ejemplo también tiene mucho que ver no solo las redes sociales, la exposición del jugador a un entorno de comunicación, ¿sí? En cuál es el momento en que el joven debe de tomar un micrófono y hablar en público. ¿Se lo permites? ¿No se lo permites? Lo guías en el descubrimiento de lo que él va a ir entendiendo, ¿sí? Entonces creo que al final todo este aprendizaje que vamos teniendo nos lleva a concluir que todo este tipo de herramientas son muy valiosas y que el modelo de enseñanza-aprendizaje es un modelo por descubrimiento guiado. O sea, yo te guío en el proceso, te hago ver ciertas cosas que son importantes, pero tú las tienes que vivir. No hay manera de aprender si no estás expuesto a esas cosas, ¿sí? Entonces es bien difícil encontrar ese punto intermedio porque, como te decía anteriormente, tú lo ves desde los ojos de qué posición, ¿sí? Ahí está gran parte del análisis, ¿no? Sí, definitivamente que es un hecho pues que no pasa muy frecuentemente en los clubes. Tenemos 16 jugadores en proceso de selecciones nacionales, 6 en la mayor, con 2 canteranos, el caso de Johan y de Montes, más 4 jugadores de la primera división de Rayado que han sido convocados al proceso, y después tenemos 10 en las diferentes selecciones menores, de tal manera que es un indicador muy importante de la calidad de jugadores que hay en Rayados. Sí, claro, con mucho gusto. Mira, todo el proceso se origina en una escuela de fútbol en Monclova. O sea, la generación del talento proviene de las escuelas oficiales. Primer elemento importante, ¿sí? Que las escuelas están cumpliendo un rol de captación de talento, como el caso del Chaca, como en el caso de Jonathan Orozco, como en el caso de Misael Domínguez. O sea, hay muchos ejemplos que podemos mencionar. Bueno, él es un caso de eso, que viene de proceso de escuelas oficiales. La segunda parte del desarrollo se da ya en la estructura de fuerzas básicas y tiene un perfil. Cuando me preguntabas del perfil, es un volante mixto con cualidades ofensivas, pero también tiene una participación muy importante en la fase defensiva del juego a la hora de recuperar el balón. Es un volante de ida y vuelta que también puede jugar como enganche, pero básicamente tiene un muy buen entendimiento del juego, ocupa distintas zonas dentro del campo de juego, tiene finalización, tiene recorridos defensivos. O sea, sí es un perfil de los que hoy nosotros estamos tratando de desarrollar más frecuentemente, un perfil muy balanceado en la fase ofensiva del juego, pero también colaborativo en la fase defensiva del juego. Definitivamente trabajamos para proveer de talento el primer equipo, sin lugar a dudas. Ese es nuestro mayor objetivo, aportar talento al primer equipo, aportar talento a otros clubes convenidos con quien tenemos convenios del fútbol mexicano y, ¿por qué no también levantar la mirada y aportar talento a nivel internacional? Esto nos lleva a reflexionar un poco sobre la primera parte de la entrevista, cuando hablábamos del modelo. En el modelo definitivamente hay algunos que van a poder desarrollarse más fácil en ese modelo, pero nuestra mirada como club, nuestra visión debe ser una visión amplia para tratar de encontrar otros clubes donde podamos compartir estos talentos y que el talento al final no se quede sin jugar, que el talento pueda cumplir ese sueño de jugar en primera división o de jugar fuera de México. Es decir, son retos cada vez más importantes del proyecto que nos lleva a tener
una visión, una mirada mucho más amplia, más holística, no tan específica en ciertos aspectos, a desarrollar un jugador que, como veíamos, la cantera del Madrid. El Madrid tiene más de 70 jugadores en las 5 mejores ligas del mundo y muy pocas personas conocemos esa información. Es una de las canteras más productivas en un modelo tan comprador como es el Real Madrid. Entonces, el proceso de desarrollo de talento debe ser tan amplio que pueda jugar Carvajal en primera división del Real Madrid, pero también hay muchos jugadores que ni el nombre nos acordamos de esos 70 que pertenecen a la cantera del Real Madrid y que están en las 5 mejores ligas de Europa. Entonces, bajo esa mirada, haciendo una especie de analogía aquí a Rayado, pues eso es un poco lo que estamos buscando proyectar, ¿sí? Que el jugador tenga esa salida al primer equipo, pero no quedarnos solamente en Rayado, darle esa oportunidad que el joven pueda consolidarse fuera de la estructura de Rayado. Y eso nos reta a los que trabajamos en fuerzas básicas de una manera contundente, porque es un doble esfuerzo. O sea, antes era nada más pon el jugador en Rayado, hoy hay que tener todo este sistema para darle la posibilidad a los jóvenes de poder triunfar fuera de Rayado. Por eso es importante lo que el club está haciendo en Estados Unidos. Por eso es importante, cuando hablamos de todo el desarrollo deportivo, ligarlo también a la visión que tiene el club del Plan 2030, donde este es un eje fundamental, tratar de aportar talento no solo para el primer equipo, sino también para otros clubes, y tener ciertas alianzas estratégicas con otros clubes que nos permitan desarrollar ese talento. Es una relación excelente. La verdad que es un momento donde se juntan varias cosas, varios aspectos importantes como este, que es la apertura del cuerpo técnico del primer equipo hacia la cantera de Rayado. Eso le ha dado una fluidez, una subida, bajada de jugadores, oportunidades, minutos de juego, que en un club como este lograr ciertos minutos de juego no es fácil, ¿sí? Por la gran competencia que hay de jugadores de elite. Entonces, en ese proceso yo creo que Fernando y todo su cuerpo técnico ha tenido una apertura total al proyecto de Fuerzas Básicas, ha apuntalado ciertos proyectos, ha invitado a muchos de estos jugadores a entrenar en primera división. Y ese proceso de entrenamiento que se da en primera división tiene que ver mucho con lo que hablábamos al principio de la entrevista, con adelantar el proceso de aprendizaje. Imagínense que todos estos chavos juegan al lado de jugadores top, de elite, como no hace falta que los mencione, sí, los de Rayado, lo que significa en el proceso de aprendizaje de ellos. Y ese es un elemento que mucho tiene que ver el cuerpo técnico del primer equipo. Entonces, estamos muy contentos, con una apertura de información que va y viene padrísima, bien, muy contento. Yo te diría, no con nombres propios, pero te diría que pongamos atención en la categoría 2005 y 2006, que creo que ahí vienen elementos que todavía no conocemos. Bueno, nosotros que estamos aquí internamente, pues ya los tenemos un poquito más identificados, pero definitivamente hay una cantidad y una calidad importante en esas dos categorías 2005-2006, sumado a los que ya todos más o menos tenemos referencia, como el caso de Víctor López, que tú muy bien mencionas, ¿no?